buenas noches, bienvenidos al Pentágono. Después de una semana bastante movida, voy a saludar a don Gonzalo Mendieta, doctor. Qué gusto, ¿cómo está, don Marco? ¿Cómo está usted? Don Francesco Zárate. Estar acá. Saludos. Don Marcelo Arequiro, doña Merivac. ¿Qué tal, María? Equipo completo, vamos a hablar de varios temas. ¿Me permite mandar un saludo, por favor? La única persona que nos sigue religiosamente, es decir, pone un crucifijo al lado y dice a ver qué van a hablar. A Daniela Muriel, de un abrazo muy grande por el cumpleaños. Te cumple, ¿no, Daniela? El 3. ¿El 3? El 3. Ahí en el Face decía hoy. No, es tiempo para comprar un regalo. Fabián puede mandar. Yo he dicho que te mande al flash de... puede hacer eso. Porque no es información buena. No puede ser. 4 días para comprar un regalo. A Daniela, que es la señora cuyo marido es Gonzalo Mendieta. Gracias, don Marco. Orgullosamente. Les ruego, por favor, transmitir. Créanme, en estos 40 años de periodismo que llevo ya a cuestas y ya soy un noble anciano, no he visto tanta información junta en 2 semanas en forma pacífica. Es decir, ha habido muertos, pero muertos en una circunstancia donde seguramente no había intencionalidad de causar los muertos, pero los hubieron. Pero no he visto 2 semanas tan absolutamente absorbentes en el trabajo noticioso, a no ser, como les digo, el golpe del 80 de García Mesa, después los cambios, vino Torrelli, vino Vildoso, octubre del 2003, las elecciones es casi nada, de repente un enfrentamiento en el Chapare, pero no, son episodios, son elementos simplemente que uno puede recordar simplemente, como le digo, episódicamente. Lo que hemos vivido estas 2 semanas los bolivianos es, creo que, digna de la mejor historia y en algunos casos digna de la mejor historieta, o mejor dicho, digna de la mejor telenovela, porque al referéndum, al sí, al no, a una suerte de revancha que está pidiendo el presidente, se ha sumado esta telenovela de muy mal gusto que tiene que ver con la prisión de la ex, un niño que está muerto, un niño que está vivo y cosas así. Creo que hay bastante para analizar, así que mejor me callo. Mario, vos y las novelas, parece que ves mucho. Yo No, realmente han sido 2 semanas intensas. De hecho, los periodistas estábamos diciendo, vamos a descansar después del referéndum, porque claro, con el referéndum andábamos así con sueños retrasados, pero resulta que después del referéndum se viene lo mejor de esta historia, en el sentido periodístico, quiero decir, ¿no? Porque no deja de ser una historia dramática que involucra a un niño, que involucra una relación de pareja, pero también involucra un tema que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, y me parece que ese es el asunto que debería centrar nuestro interés. Sin embargo, también creo que la personalidad del presidente ha quedado al descubierto, y eso es muy importante, ¿no? Yo decía en el Twitter, es importante saber qué tipo de ser humano es el que gobierna Bolivia, ¿no? Ha quedado en duda durante este último fin de semana si es que el hijo del presidente Evo Morales realmente ha fallecido. ¿Quiénes han puesto en duda esta realidad? Han sido la tía de Gabriela Zapata, pero también la ministra de Transparencia, doña Leni Valdivia, cuando dice si es que estuviera vivo es que le han mentido al presidente. Eso es abrir la posibilidad de que eso sea verdad. Y en la medida en que exista un hijo vivo, estamos hablando de mayores elementos para la oposición, en sentido de que hubo un presunto tráfico de influencias de parte del padre hacia la madre del niño y hacia el niño indirectamente, ¿no? Yo quiero decir solamente 2 pequeñas hipótesis sobre este tema. ¿Por qué ha saltado el tema con tanta virulencia en los últimos días? Creo que por un lado se trataba de lavar la imagen del presidente Evo Morales. Podría ser esa una verdad, que se trataba de lavar la imagen del presidente Evo, pero al final se les terminó yendo el caso de las manos. Pero también tengo ahí otra hipótesis que quiero comentarla y que tiene que ver con Romero, con el ministro de Gobierno, que tal vez puede estar actuando de manera separada. Tomemos en cuenta que él es un presidenciable, todos sabemos eso, y también tomemos en cuenta que a donde apunta esta investigación es al Ministerio de la Presidencia. 2 de los acusados
dentro de este caso son miembros del Ministerio de la Presidencia y concretamente de la Unidad de Gestión Social, que depende del ministro Quintana y que se ocupa de distribuir todos aquellos bienes que se incautan al contrabando, ¿no? Y quien estaba en esa unidad de gestión social era Cristina Choque, la mejor amiga de Gabriela Zapata. Y hoy, según la Fiscalía, se ha sabido, mediante un comunicado, que Gabriela Zapata se reunía en la oficina de gestión social, es decir, en lo que fue la oficina de la primera dama en el pasado, se reunía para hacer estas negociaciones con empresas, en fin. ¿Qué estás diciendo, Mary? ¿Que hay una interna, Romero, contra Quintana? Puede ser, yo realmente lo planteo como simplemente como una hipótesis. Yo no puedo afirmar que sea eso, pero realmente, Romero, yo creo que es una ficha clave dentro del proceso de cambio, es un presidenciable y hay una pelea o una pugna interna con Quintana, y creo que en este momento a donde ha apuntado la investigación directamente es al Ministerio de la Presidencia. ¿Hay lógica o pugna física? Yo no puedo afirmar que la pugna física sea una verdad, eso es solamente un rumor hasta el momento, pero creo que una pugna ideológica sí existe. Pero a ver, me pongo en ese contexto, es decir, de pronto, ustedes han informado, una señora detenida sin orden fiscal. Después apareció el orden fiscal. Dos, una señora detenida que tiene que ver algo con el presidente, e inmediatamente una tía que aparece diciendo, me van a tocar a mí, van a meter presa a mi sobrina, no, aquí está el niño. Y de pronto la señora Leni ¿es Valdivia? Sí. Que dice, le han mentido al presidente, y después dice, claro, primero el MAS dijo con mucho entusiasmo, ¿cómo van a meter a un niño? Ahora la misma señora dice, presenten al niño. Claro, que no dice presenten públicamente, presenten a un juez, que no sé, me imagino que está en el marco de... estás hilando muy fino. Puede ser, ¿no? Pero fíjate que hay elementos para pensar que esa hipótesis puede tener algún grado de credibilidad. Bueno, Mary decía, recién habíamos pasado el referéndum, parece que el referéndum fue hace unos meses o hace una semana. El miércoles en la madrugada hemos conocido de la victoria de estrecha medida, pero con sabor a triunfo, del no. Después hemos conocido las reacciones. Las reacciones han sido reacciones aparentemente democráticas, pero en el fondo, ¿no?, mostraban una ira, un disgusto que nos da una idea del concepto de democracia que tienen nuestras autoridades. Después, el jueves, ya vino el gabinete ampliado. Creo que hubo algún gabinete el mismo día, martes o miércoles, donde se tomó una línea si se aceptaba o no se aceptaba. Y después de decir, bueno, el pueblo no me quiere, otra vez, ¿no?, se ha puesto en el tapete, quiero pero no quiero, me quiero ir pero no me voy a ir. Además, ¿quién va a reemplazar, dice el vicepresidente, quién podrá salvarnos si no es Evo? Otra vez estamos poniendo en la mesa del debate temas que no deberían estar. Lo que debería estar es que ellos han querido preguntar al pueblo si podían presentarse una vez más. El pueblo les ha dicho no, punto. Hay que esperar el 2019 para tener una nueva elección. Pero ya están poniendo elementos de contaminación en el ambiente político. Lo que viene después es la reunión de los movimientos sociales con el gabinete ampliado, donde la línea se vuelve más dura. Y saliendo de esa reunión, empiezan todas las acciones legales que han mencionado. Pueden ser que los tiempos hayan sido casuales, pero nada es casual en nuestro país, sabemos. Entonces, al día siguiente aparece apresada la señora Zapata. ¿Qué sabíamos hasta ayer? Cuando decimos al día siguiente, estamos diciendo ayer, sábado, ¿verdad? ¿Qué sabíamos hasta la madrugada del sábado? Sabíamos que esta señora era una expareja de Evo, que había tenido por lo menos un hijo, puede haber más, por lo menos un hijo. Según Evo Morales, este hijo estaba muerto, lo dijo claramente, no dijo me han comunicado, me han dicho está muerto, más bien trató de victimizarse, inclusive haciendo ver un padre sufrido, ¿no?, por la muerte de su hijo que se estaba mal. Sabemos de esta señora que buscaba mucha notoriedad social y sabemos que era casualmente
gerente comercial de una de las empresas más favorecidas por estas invitaciones directas que en los últimos años el gobierno ha hecho más de 500 millones de dólares en contratos. Entonces, lo mínimo que se podía pensar que era una lobista, como se dice, ¿no? Alguien que tiene influencias y que de alguna manera puede hacer esto. Esta influencia, evidentemente, podía ser o por méritos personales, una afamada abogada, qué sé yo, brillante abogada, brillante empresaria, pero después salieron todo el tema de títulos y se vio que no eran esos los méritos principales, para decirlo de una cierta manera. Y el sábado en la mañana viene el arresto, que no es aprehensión. Ahora nos explicará el doctor la diferencia entre aprehensión y arresto. El viernes fue. No es civilista, ¿Eh? Civilista, no. Ah, civilista, bueno. Hubo cierta irregularidad porque parece que no coordinaron con el fiscal, o el fiscal responde en la hipótesis de Meri a otra línea, el cual, sin que nadie preguntara, salió a decir que no sabía nada la fiscalía, salvo poco después ir a regularizar. Las acusaciones inmediatamente fueron bien claras. Acusaciones de enriquecimiento ilícito, que era lo que estaba investigando el Ministerio de la Transparencia. Nos hemos enterado que existe un Ministerio de la Transparencia, porque eran, digamos, meses que no se lo escuchaba. Y de influencia, de tráfico de influencia dentro del Estado. Después aparece el tema del niño. Esto ha sido ayer en la noche. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, si este niño realmente existe, si es un solo niño, si son dos niños. Un tuit un poco gracioso, aún en este ambiente que es triste, ¿no?, porque realmente están saliendo a la luz caracteres humanos, ¿no?, que dan mucho para pensar. Dice, este es el niño de Schrödinger. En la física cuántica hay una anécdota, un experimento mental muy famoso del gato de Schrödinger, que está en una caja cerrada y que uno no sabe si el gato está vivo o muerto, solo se sabe cuando se abre la caja, ¿no?, cuando se colapsa la información con un experimento. Entonces, mientras no haya una prueba física real, es, ¿no?, el niño de Schrödinger que está 50% y 50%, porque de una parte dicen que sí, de la otra parte todavía dudan, y dudaban desde un comienzo. Les recuerdo que cuando Evo admitió la muerte del niño, había todavía ministros como el ministro Quintana, el ministro de Defensa, Reimi Ferreira, que no hablaban de un niño muerto. Al contrario, decían, ¿cómo le hacen esto a un niño de 8 años? Que ¿cómo será su vida ahora en medio de sus compañeros? Entonces, realmente era una serie, ¿no?, de mentiras, de medias verdades que han hecho. Pero no es esto. Yo estoy de acuerdo con Meri, que esta parte hace a la credibilidad de nuestras autoridades. Si nos dicen la verdad, no nos toman el pelo. Pero la parte principal es, como dicen en inglés, follow the money, ¿no? Busquen el dinero. Aquí hay un problema de 500 millones de dinero de indiciaciones. Pensé que ibas a usar cui bono. No, en francés es mejor, chercher l'argent. Es decir, hay que buscar la línea, la pista del dinero para mí. Porque si algo interesa a la opinión pública, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, es si el dinero del Estado ha sido manejado de manera discrecional en favor de personas. Según la ministra de Transparencia, es cierto que ha habido influencia, tráfico de influencia para beneficiarse particularmente. Pero este tráfico de influencia no podía existir si esta señora fuera una señora cualquiera. Para entrar a Palacio, tú sabes, Mario, nadie puede entrar a Palacio sin una credencial o sin un permiso del Ministerio de la Presidencia. Si, como dice Meri, en la oficina de Pastora Cristina Choque Espinosa hacían reuniones, la señora Zapata, alguien le dio un pase. Entonces, por más cara conocida que era, bueno, igual le tenían que pedir un pase, ¿no? Entonces eso muestra que por lo menos frecuentaba el palacio esta señora. Y esto no es un detalle menor. Y la señora, esta pastora Cristina Choque, es una ex funcionaria de justicia. Pero acabo de encontrar una licitación del 16 de diciembre del 2015.
Entonces, por lo menos en diciembre esta señora seguía allá, era la jefa de la unidad, responsable del proceso de contratación. Solo para aclaración, la oficina no está en el Palacio de Gobierno, la oficina está en la Avenida Arce, ¿no? Que es la oficina que corresponde a la primera dama de la nación. Entonces no entraba a Palacio. No entraba a Palacio, pero esta señora seguía a cargo de la oficina. Entonces, es ex funcionaria posiblemente desde el día viernes o desde el día jueves. Yo creo que hay que reseñar lo que ha pasado este fin de semana, porque no es un afán puritano por que la gente diga la verdad tan solo, sino que por qué se miente, si es que se miente. Y si se miente en un asunto público que ha causado tanto escozor en el gobierno, no debe ser por una causa menor. Yo creo que la conferencia de prensa de la ministra anoche fue, desde el punto de vista del gobierno, mucho más perjudicial que las declaraciones de la tía de la señora efectuadas en la mañana de ayer. Porque la ministra abrió la posibilidad de que el hijo del presidente estuviera vivo, y como digo, no es un afán de constatar la descendencia del presidente, sino si ese es el caso, y el presidente nos dijo otra cosa hace unas semanas, ¿cuál es la causa de que nos dijera otra cosa? Y en un tema tan sensible, la causa no puede ser simplemente un olvido. Y creo que anoche la conferencia, yo que recuerdo en los últimos años, una conferencia de prensa de una ministra a las 8 de la noche, en condiciones casi preventivas respecto a lo que va a pasar al día siguiente, es muy infrecuente. Revela, y creo que es bueno analizar tanto lo que se hace como lo que no se hace en el Estado, revela un ambiente por lo menos de zozobra respecto a lo que podía ocurrir hoy. Algunas explicaciones, por ejemplo, entre lo que no se hace, a mí me ha llamado la atención el cambio de actores. El ministro Romero no suele ser el que enarbola la divisa de las acusaciones a las que son tan proclives algunas autoridades. Y sin embargo, en este caso vemos a dos actores que no son más bien los que normalmente sacan el dedo para señalar al prójimo sus faltas. Ese cambio de actores a mí tampoco me parece comprensible. Lenny Valdivia y Carlos Romero. Ah, Romero. Sí. Claro. El ministro de la presidencia da una conferencia, creo, el día en que estaba en Huachilla, los del gabinete, después uno lo ve algo perdido, y además con su gusto por la notoriedad, es algo simplemente para ponerle relieve. En cuanto a las intervenciones de este último fin de semana, yo he tratado de buscar qué es una acción directa para detener a alguien y no he encontrado lo que es una acción directa. No te digo ciclista. Sí, y creo que debe ser un defecto profesional, como insinuó Mario. Pero creo que es preciso que llamemos a las cosas por su nombre. Si vemos una espada, decirle es una espada. Y claramente se armó un operativo de detención de alguien en condiciones de emergencia. Ilegal, además. Ilegal, cuando no había ni siquiera capacidad de... No creo que las relaciones entre el Ministerio de Gobierno y con el fiscal hayan sido malas, y las del propio gobierno con el fiscal general no han parecido, digamos, relaciones sin armonía, para ponerles un nombre elegante, que motivó, que provocó una detención tan rápida. ¿Qué ha motivado que una audiencia como la llevada a cabo hoy sea declarada en reserva con la atención de prensa que tenía? Esas cosas me llevan a pensar que hay un ambiente de emergencia en el gobierno, y ese ambiente es el que más dudas genera. En condiciones normales en este gobierno hemos visto detenidos montones y asuntos tanto propios como ajenos, escandalosos, muchos como son propios de nuestra política, pero no habíamos visto algo en que incluso el propio libreto, el ministro comienza hablando de tráfico de influencias, finalmente la imputación es por enriquecimiento y legitimación de ganancias ilícitas. Hace unas 2 semanas el señor Valverde era agente de la CIA, y resulta que ahora el propio Estado está corroborando a la acción desatada por las denuncias de él. Entonces, digamos, por lo menos en el libreto, el que está fijando lo que se dice desde el Estado tiene un libreto cambiante, o lo está haciendo en medio de una escalada de nervios. Y eso no genera seguridad. O sea, las explicaciones hechas a la carrera, incluso si detrás de esto no hubiera más que humo, yo creo que promueven un ambiente cada vez más
de más interrogar sobre lo que está pasando. Bueno, si nos dejas hablar un ratito, Marcelo, por favor. Sí, en todo caso, a ver, luego los mensajes. Sí. Vas tú, ¿eh? Vamos a los mensajes, por favor. Bien, gracias por seguir en el Pentágono. Marcelo. A ver, a mí me gustaría comenzar diciendo algo que puede ser un titular de un posible artículo, que es: los tiempos de la justicia no pueden ser los tiempos de las redes sociales, para empezar. Pareciera ser que de ambos lados, tanto del oficialismo como del lado de la ciudadanía, digamos, para no ponerle rostro a la otra parte, necesariamente, actuamos muy impulsados, muy impulsivos respecto a querer saber algo con la premura en la que aparece un Twitter, por ejemplo, ¿no? Y ahí creo que nos hace mucha falta recuperar un documental mexicano que se llama Presunto Culpable, ¿no? Que un poco de radiografía lo que es el sistema judicial en México. Y es decir, a partir de toda esta avalancha de información que está empezando a emerger alrededor de todo este caso, lo que hacemos es generar, obviamente, juicios de valor e inmediatamente, culpabilizar a alguien con algo en concreto. ¿Nos estás riñendo, Marcelo? No, estoy intentando poner un poco el matiz ahí en el medio, creo, porque a veces creo que actuamos de manera muy directa y de manera muy emocional, muy venal en muchos casos, cuando en realidad lo que debería primar es la relación de la presunción de inocencia de cualquier persona, sea acusada de lo que sea. Y por otra parte, también un poco, yo me he leído mucho lecturas respecto a este caso se está ventilando no en el 2019, no en el 2020, cuando ya sale este gobierno, se está ventilando en este momento. Dicho de otra forma, o más bien, viéndolo desde otra perspectiva, se lo está ventilando desde una perspectiva quizá mucho más acelerada, como ustedes han observado. Hay libretos que están muy mal manejados de mensajes desde el oficialismo, mensajes desde los mismos funcionarios de gobierno, pero creo que había que resaltar un poco este tema de se lo está ventilando ahora mismo y se está intentando generar de alguna forma, creo yo, un proceso que nosotros deberíamos ser capaces de coadyuvarlo en el sentido de fiscalizarlo, sí, entender que hay los momentos del sistema judicial, pero también al mismo tiempo sin necesariamente emitir este tipo de juicios que son dilapidarios para cualquier persona, ¿no? Esto es lo que se conoce comúnmente en las redes sociales como que le caiga una shitstorm, ¿verdad? A cualquier persona, creo que no es nada agradable para nadie, en ningún caso. ¿Cómo se llama? Shitstorm. Es para los que no manejamos mucho la lengua de Shakespeare, ¿cómo lo hacen? Es un linchamiento. Sí, es totalmente, y creo que muy motivado otra vez por el hígado más que por la razón, ¿no? Más allá de que haya especulaciones respecto al tema de mí, no me gustaría meterme en ese lío doméstico de si existe o no existe el niño, pero ese es un claro ejemplo, me parece, de cómo nos impulsa y nos motiva esto. Hay un escritor que decía, Schatzsnyder, que hablaba sobre los partidos políticos y decía, en la política, si no existe el conflicto, no existen realmente las relaciones de poder. Y mucho mejor si presentas el conflicto como una pelea callejera, porque ahí lo que tienes que hacer tú es generar ciertos espacios para mostrar al público en general qué tipo de rol cumples dentro de la pelea, ¿no? Y mejor si muestras la pelea al público, porque a la gente lo que le encanta y le fascina, y mucho más hoy día, le vive emocionada realmente con ver a dos personas que están ahí, o dos bandos enfrentados peleándose, ¿no? A ver, Marcelo, y con la posibilidad de opinar, además. Yo creo que el sermón de Marcelo es muy bueno, pero está dirigido a un público equivocado dentro de esta mesa. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado que el zapatazo estaba en función del referéndum, ¿verdad? Ahí hubo mucho ruido alrededor de eso. Pero hubo una solución. ¿Cuál fue la solución? Una comisión del legislativo que iba a investigar esto. Una comisión mixta, porque primero se dijo solo la Contraloría, pero todos desconfían de la Contraloría, entonces lo pusieron eso. Entonces el tema estaba encaminado.
¿Quién lo ha resucitado? No ha sido ni la oposición a este gobierno, ni la prensa, ni porque las redes sociales. Lo ha resucitado el mismo gobierno después del jueves del gabinete. Y eso no es casual. Entonces apareció otra vez la señora con la carta que pedía simplemente que no se escapara, ¿no? Y tiene toda la razón. Gonzalo, en decir que lo que ha hecho Romero es arbitrario, y él lo ha reconocido de alguna manera, pero dice esto ya es una anécdota, ya se ha arreglado. Bueno, si es así, mañana otra ministra va a pedir el apresamiento de Mario, para decir algo, ¿no? Y después dice sí, es una anécdota, todo es anécdota, sí. Entonces allá está el punto. Eso ha mostrado la verdadera naturaleza de lo que estaba en juego. El momento que apresan a la señora, empieza a jugar su primer seguro de vida, a mi criterio. Y su primer seguro de vida era que el niño vive. El primero, el segundo, el único, no sabemos, ¿no? Pero esto, si el niño realmente no era verdad lo que ha dicho la tía, tenía que meterse la tía, y del otro lado la ministra. Si realmente era falso esto, lo desmontaban en 2 minutos. Pero no, se ha hecho un caso. ¿Se acuerdan el caso del niño Emanuel de Colombia y que Chávez y el Kirchner estuvieron ahí en la selva esperando que la FARC llevaran al niño? El niño no se sabía si estaba con las FARC, es algo similar, otro niño de Schrödinger. Yo la verdad, igual quiero discrepar con Marcelo, porque en primer lugar las redes sociales no son el mensaje. Las redes sociales son solamente un medio, así como un aparato telefónico a través del que tú comunicas algo a otra persona, exactamente esa función cumplen las redes sociales. Que ver con lo que decía don Francesco, tiene que ver con la acción gubernamental, es decir, las redes sociales no son pues culpables de que haya existido una relación secreta entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, no son culpables de que ambos hayan tenido un hijo en secreto, no son culpables las redes sociales de que el vicepresidente haya dicho que tiene título de licenciado en matemáticas y que en realidad no lo tiene. Las redes sociales no son culpables de las muertes en el Alto, las redes sociales no son culpables del fondo indígena, es decir, las redes sociales son solo un método, un medio. ¿Por qué apuntamos directamente a las redes sociales? A mí me parece que es una manera muy limitada de mirar el problema y de no hacer autocrítica de lo que realmente ha ocurrido con el voto de la gente. Es decir, el presidente dice las redes sociales son las culpables y el imperio que las maneja son los culpables de esta derrota del sí en el referéndum. Pero resulta que hay temas de fondo y los temas de fondo el gobierno no los quiere admitir y por eso va directamente al mensajero y va directamente al canal. Y otra cosa con la que quiero discrepar, Marcelo, es cuando tú dices que el tema del niño es un tema doméstico en el que no te quieres involucrar. Yo creo que hay 2 aspectos que sí nos interesan a los bolivianos. Uno, que el presidente Evo Morales, en general cualquier gobernante, pero particularmente en este caso que nos atinge, el presidente Evo Morales, debe ser una persona honesta, con valores, ¿no? Eso es lo que esperamos mínimamente de la persona que nos gobierna, porque una persona que nos miente en un asunto privado también nos puede mentir en un asunto público. Eso por un lado. Y lo segundo es la acusación que existe de presunto tráfico de influencias a favor de la empresa CAMSE. Si hay un niño, puede que esa acusación tenga algún grado de sustento. Si no existe, puede que esa acusación no la tenga, ¿me entiendes? Por esos 2 lados me parece que no estamos hablando de un tema doméstico. Ahora, evidentemente, yo creo que hay algunos medios o algunos periodistas que se han excedido al mostrar, por ejemplo, certificado de nacimiento, nombre, apellido, colegio, etcétera. A mí me parece que eso ya es un exceso. Pero de qué hay que hablar del niño, hay que hablar porque es un asunto público, no es un asunto privado. Está muy escabroso. El tema no podría ser tocado, sobre todo con ribetes de interés público que, presumo yo, la propia ministra de Transparencia ayer reconoce al salir a una conferencia de prensa apurada a las 8 de la noche. O sea, no es ni siquiera un asunto periodístico de oposición, sino la afirmación propia del Estado. No es un ataque de ingenuidad, aunque lo parezca, pero leyendo el artículo 23 de la Constitución Política dice: nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. La otra circunstancia es el delito flagrante, claramente no existía. Uno se pregunta, un gobierno con el poder que este tiene, ¿por qué ha tenido que recurrir a una acción directa tan rápida en estas circunstancias sin que haya acción opositora ni de la CIA de por medio? Creo que es una pregunta válida. No, esa sí es una. 2,
escuché uno de los argumentos el fin de semana de alguno de los ministros que ha intervenido, que decía, no, pues ahora la oposición quería que se investigue, detenemos, se investiga y ahora ¿en qué quedamos? No, el problema no es que no se investigue, por supuesto, creo que es imprescindible que una circunstancia como esta se desentrañe hasta el fondo. El problema es si detenemos al más débil para proteger al más fuerte. Esa sería, y la gravedad de los movimientos de este fin de semana llevan a pensar eso. Entonces creo que por más escabroso que sea el asunto, uno no puede dejar de pronunciarse porque está en juego más que digamos, las disputas familiares de alguna persona. Claramente, además, yo quería resaltar el tema de que este caso ha saltado ahora, no está saltando en el futuro, está saltando ahora. Y tenemos la posibilidad justamente de hablar de este tema. Lo que yo pido es una mediana claridad respecto a saber medir hasta qué punto uno puede entender que es una prueba contundente algo o es una simple especulación, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa es que se opere dentro de los términos de lo que yo entiendo por justicia, primero, más allá de lo que uno pueda tener su propia apreciación respecto a lo que está pasando aquí, pero a mí lo que me interesa es que se obre de acuerdo a lo que está escrito en la norma, ¿no? Eso es lo que pero ¿no te extraña, digamos, que la detengan sin orden fiscal? Obviamente, claro que sí me extraña, me llama la atención, pero yo espero... ¿Por qué, digamos, o solo para explorar? Porque creo que una de las, digamos, responsabilidades que tenemos es ofrecerle a nuestro público el porqué de las cosas o lo que inferimos. Y a mí me parece que un operativo armado en un día sin el fiscal, además no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal general, no había un mandamiento, el ministro de gobierno bautizó el acto como acción directa, ha salido una ministra a las 8 de la noche ayer, esta mañana ha hablado en Patria Nueva. Uno no puede menos que considerar todas esas acciones en su conjunto como una situación de emergencia. Esto tiene que ver para mí con un gran error que está cometiendo ahorita el gobierno, y es emitir el tipo de mensaje que quiere, que piensa que va a calar bien en la ciudadanía. Lo mismo ha pasado igual con el referéndum. No ha emitido el mensaje correcto por el cual la gente podría haberse de alguna forma seducido y haber apoyado su propuesta, y en esta medida igual están cometiendo, creo yo, el mismo error. Signado esto además, ya desde una perspectiva de análisis político, con una especie de fricción interna que hay, que es obvio que ha empezado a salir con más reflote estos días, pero que me parece además mucho más evidente. Un ejemplo de las redes sociales, no me he metido a ese tema, pero ahora sí me quisiera meter a ese tema. Un ejemplo muy sencillito. Francesco, usted tiene 4.000 seguidores más o menos en Twitter, ¿verdad? 4.700. 4.700. Gracias. Mucha honra. Mucha honra. Se supone que durante el miércoles, antes del domingo, todos deberíamos entrar en un proceso de reflexión, ¿verdad? Y los medios de comunicación están impedidos de realizar campaña política, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que realmente ese es un claro ejemplo de cómo nosotros entendemos la democracia, pero bajo una perspectiva mucho más utilitarista. Porque está bien, decimos la libertad de expresión, nos camuflamos un poco con ese tema de la libertad y la democracia, pero esos días no los hemos respetado. Nadie lo ha respetado en realidad dentro de las redes sociales. Todos se han afanado en seguir bombardeando con ese tipo de información. Yo creo que ese es un tema que realmente se tiene que reflexionar muy fuerte, porque una cosa es la declaración realmente muy fortuita del viceministro Elío, que tiene 2.800 seguidores más o menos, ha tenido una resonancia muy fuerte, que yo creo que también es el mismo caso. Francesco igual haciendo desde el miércoles hasta el domingo twitters con el hashtag Zapatazo, y además escribiendo su propia opinión. Igual tiene la misma, yo creo, el mismo rango y la misma influencia. No está ¿Hay una diciendo... prohibición para los redes? No, no existe. No existe. No, a no ser que sean redes sociales No, oficiales. No, he sido aludido. No, vas a aclarar todo lo que quieras. Quiero Vas a aclarar todo lo que quieras. Quiero hacerle una pregunta a Mary nada más. Y mira, va a parecer muy descolgada mi pregunta, es decir, si vivieras en Estados Unidos, ¿estarías a favor o en contra de la prohibición de tener armas?
estaría a favor de la prohibición, es decir, en contra de las armas. Pero si las armas no matan, mi querida Mary, mata a quien te hace. ¿Por qué ahora estás deslindando responsabilidad a las redes sociales cuando en realidad son las personas las que hacen, etcétera? ¿Será porque las redes no disparan ningún proyecto? Sí, no matan, pero no sabes cómo te hacen pomada el honor y tus hijos, etcétera. Y entonces tú, señor periodista, estás a favor de la regulación, control y corte y bloqueo de las redes sociales. Explícanos aquí, le debes una explicación al público. No estoy. Yo estoy a favor de que se aplique la ley a todas esas personas que, aprovechando el anonimato, la ley estoy diciendo, el anonimato, o de frente le dicen cualquier elemento racista a Pérez Gómez Fernández, a cualquiera. Estoy de acuerdo que se aplique la ley, nada más. El tema de los anonimatos es difícil controlar o regular. Si ese es el pretexto para regular las redes sociales, están equivocando de cabo a rabo. ¿Sabes por qué? Porque una cuenta anónima, digamos que se la identifica, se la anula, se la bloquea, a los 5 minutos se crea la siguiente. ¿Y sabes quién es maestro en crear ese tipo de cuentas? El gobierno, el presidente Evo Morales, tiene un staff de tuiteros pagados que nos hacen troll todos los días a los tuiteros independientes. No tengo duda, pero es por eso no, ya te digo, no, esa situación del gobierno que hace, etcétera, hay nombres que están circulando por allá, no hace que el asunto de las armas o de las armas en las redes sociales sean tan dañinas y que merecen una reflexión, por lo menos merecen una reflexión de nuestra parte. Por supuesto que sí, eso sí, y yo creo que cada tuitero, cada facebookero es responsable del mensaje que emite, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una autorreflexión. En mi caso, por ejemplo, trato siempre de que la información que transmito a través de mi red social sea una información seria y creíble. ¿Por qué? Porque tengo más de 8,000 seguidores a los que les debo una información correcta, ¿me entiendes? Ahora, seguramente hay algunos que hacen juego político, eso sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cortarles? Si son anónimos, ¿cómo vas a regular? Es imposible. Reflexión, te admito, debe haber reflexión, se habla de autorregulación. Claro que sí. Ahora puedo, después. No, la dictadura dice que no. Luego los mensajes, por favor, que usamos las redes. Sí. Luego los mensajes, Francesco Zarate va a responder duramente al furibundo ataque realizado por Marcelo. Vamos a un corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, Francesco, ya dale. No, yo entiendo la preocupación que en las redes sociales no se oculten gente que quiere cometer delitos, ¿no? El hecho de las tratas, etcétera, o que quiere digamos, deshonrar personas, calumniar personas, porque yo puedo poner un tuit sobre la esposa de Mario, sé que no la tiene, sobre la esposa de Mario que lo he visto a esta hora en el lugar, pero de estas cosas uno tiene que responder, no son totalmente anónimas. Si uno quisiera, puede perseguir a esta persona que hablan. Más bien, los que ponemos los tweets con nombre, apellido, aquí está Mary, aquí estoy yo no sé, no he visto tweets tuyos últimamente, Mario tiene también con nombre, apellido, no tenemos nada que temer. Segundo, las prohibiciones están en función de las cosas que se cumplen. Cuando la gente no cumple ciertas cosas, empiezan a prohibir, ¿no es así? Dice, prohibido escribir en las paredes. Todo el mundo escribe en las paredes. Por eso escribe en las paredes. Porque cuando uno quiere prohibir ciertas cosas, peor le hacen las cosas. El gobierno, Evo Morales dijo que iba a gobernar con los 3 principios andinos, ¿no? Amayuya. Estos días vemos el Amayuya que está siendo pisoteado a cada momento. Segundo, cuando tú dices que hablar entre el miércoles y el sábado no se podía hacer propaganda política, no es que no se podía expresar opiniones. Tú has expresado opinión en tu casa, sin duda. Has hablado de lo que sucedía, has hablado con tus amigos y has ido a un almuerzo. Lo que no se puede hacer propaganda política para convencer. Es más, en las redes no había ninguna prohibición, por si acaso. Bueno, aparte que no había, pero hablar de cosas que no tienen directa relación con, uno dice voten sí o voten no, por esto, pero es un caso. Si hay un artículo de opinión y los artículos de opinión no están prohibidos durante el silencio electoral,
que debería reducirse a mi criterio a un día y sería suficiente, y el domingo dejarnos ir donde queremos, porque los fraudes se hacen de otra manera, no se hacen saliendo con el auto. Bueno, si hay artículos de opinión, uno puede comentar un artículo de opinión. Y eso no está prohibido. Es decir, concebir el silencio electoral en que nos ponemos un esparadrapo en la boca y nadie tiene que decir nada en esos días, y yo soy libre todos los días de decir mis opiniones. Lo que sí no puedo hacer es propaganda política, decir, acuérdense hermanos que aquí se juega vida o muerte para nuestro gobierno, no se olviden de votar por esta opción. No, eso no. Eso no está bien, aunque no esté prohibido en las redes, no se hace. Sí. Pero sigue la discusión en las redes y uno expresa lo que es su opinión, es su opinión. Y si hay 4.700 personas que te leen, si no me quieren leer, hacen lo mismo que hacemos nosotros con los trolls que nos molestan todo el tiempo, los bloqueamos y punto, y nadie me escucha más. Entonces no es la misma cosa. Hay un dicho, ¿no? Le prohibieron hablar, empezó a escribir en las paredes. Se le prohibieron escribir en las paredes, empezó a poner bombas, ¿no? Así sucede. A mí, digamos, el argumento de cuando uno ve las redes le da náuseas, me convence. Cuando veo mucho de lo que se produce en las redes, no me gustaría quejarme menos del gobierno y más de lo que expresamos como sociedad en un buen porcentaje. Pero no me gusta el argumento de todos, porque el argumento de todos es nadie, es culpable. Entonces ahí lo ponemos a mi viceministro Elío en medio de todos y no destaca, digamos, lo que hizo el Día de las Muertes del Alto. En mi caso tengo una cuenta de Facebook y tú, que eres uno de mis afiliados, podrás ver que ni hago lo que el gobierno acusa, ni cedo a las tentaciones de echar barro. Y cuando escribo mi columna, que es pública, intento hacer lo propio. Y creo que no estaría mal que como sociedad nos exijamos un poquito más. Pero sí, los argumentos de todos somos responsables son argumentos peligrosos, porque no nos permiten ver con claridad. Y yo creo que estos días el gobierno ha dado más razones para explicar todavía de las explicaciones que ha entregado. Y eso es grave. En un asunto que el propio gobierno ha considerado tan grave que le ha atribuido, entre otros, la causa de su derrota en el referéndum. Entonces, si en un asunto de esa gravedad nos entrega explicaciones hechas a la carrera e intervenciones que denotan zozobra y medidas como estas que no pueden explicar siquiera porque se detiene a alguien en una ciudad capital como La Paz, no saliendo por el Desaguadero, por ejemplo, en el que, de algún modo, aunque igual sería jurídicamente el mismo caso, pero podrías decir, bueno, algo estaba pasando. Entonces creo que hay que cuidarse del argumento todos, sobre todo en una circunstancia como esta, una circunstancia de gran enfrentamiento, pero también en una circunstancia que tenemos un gobierno ultrapoderoso y muy afecto a usar su poder. Sí, a ver, el argumento de todos va en el sentido de el colectivo, porque igual haría un poco reflexión de mis propias cuentas de Twitter y de Facebook. Lo que yo intento hacer es precisamente informar un poco y generar y mostrar en algún caso la opinión que tengo desde la perspectiva de un análisis. Cosa muy difícil hoy día, si vemos mucho los artículos de opinión o si revisamos en general la prensa, estamos plagados de opinión y no de información. Eso me extraña mucho y por eso yo lanzaba la idea de todos en el sentido de tener que reflexionar como colectivo. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con este otro submundo en el que parece que fuera como una especie de viejo oeste en el que todo se permite, ¿verdad? Amparados en la libertad de expresión y la democracia, todo es permitido ahí adentro, mientras no esté punitivamente establecido. Entonces estamos esperando a que esté punitivamente establecido para no hacerlo. ¿Por qué no generar, si se supone que somos una sociedad altamente participativa, con una trayectoria democrática de más de 30 años además, y que se supone que ha habido un cambio simbólico importante en términos de lo que representa la llegada del presidente y lo que es ahora, en términos sociales estoy hablando? Se supone que ahora nos podemos sentar y nos reconocemos, nos autorreconocemos entre nosotros. ¿Por qué no reflejar eso también en las redes sociales? Eso a mí me llama muchísimo la atención
Y pareciera ser como, a ratos pienso, como si hubiéramos vivido en una especie de tregua falsa, ¿no? Empiezan a saltar un tema en concreto respecto a algo y aquellos que solían decir que estoy defendiendo la democracia, estoy en contra del prorroguismo y la alternancia del poder lo que realmente me importa a mí como valor democrático, principio democrático, termina el referéndum, salen los resultados y empiezan a decir que era un plebiscito en contra del presidente, que en realidad Bolivia no lo quiere. Entonces ahí realmente a mí me hace mucho ruido, y no necesariamente en el común de la gente, sino en aquellos que generan opinión pública, que son los que determinan realmente después. Pero a lo que va a decir la gente. Marcelo, estamos ante un fenómeno que ya hemos repetido en la historia de la humanidad. 1450 o algo así, al señor Gutenberg se le ocurrió inventar la imprenta y cambió la forma de ver las cosas. Llegaba el escrito a mucha más gente. El propio señor Marshall McLuhan, a pesar de que no quiere reconocerlo, mi amiga Mary, en 1962 con su libro La galaxia Gutenberg, nos metió la idea de que el medio era el mensaje y el medio era el masaje además, y nos cambió la idea totalmente en el marco de que ya no sería la comunicación la misma con la irrupción tan grande de la televisión. Y ahora estamos ante un fenómeno donde todo el mundo participa, redes sociales. Creo que las cosas no van a cambiar mucho en torno a los fenómenos que ya hemos vivido. ¿Sabes qué? También deberíamos preguntarnos por qué han adquirido tal relevancia las redes sociales en Bolivia. Resulta que tenemos medios de comunicación con líneas editoriales cooptadas, con líneas editoriales inexistentes, exactamente. Durante el conflicto de la señora Zapata, los medios de comunicación salían a desmentir y a poner solo la versión del gobierno. Entonces, ¿por dónde se ha informado la gente? Mal. Evidentemente se ha informado mal a través de las redes sociales. ¿Por qué? Viene a propósito de lo que decía Francesco: no me dejas hablar, escribo; no me dejas escribir, hago otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que en ese contexto es que las redes sociales han adquirido un papel protagónico en el último referéndum. Hagamos también autocrítica. Este es el resultado de haber cooptado los medios de comunicación, las líneas editoriales de los medios de comunicación. Yo quisiera añadir un elemento más, el elemento terapéutico que tienen las redes sociales. Cuando sale un viceministro Elíos, ¿no?, a decir lo que ha dicho, después escribir lo que ha escrito, y hoy, esta tarde, sale la noticia de cómo han manipulado los cadáveres de 4 personas para llevarla al baño, hacer aparecer que habían muerto sofocados cuando fueron linchados por los manifestantes, y es una noticia de Andrés Gómez, digamos, hago referencia a una persona concreta. Denuncia de esta tarde de parte de empleados de la alcaldía. La gente, la rabia de la gente, ¿cómo se desahoga? Lo que decíamos antes, ¿no? Debería salir, romper vidrio, hacer cosas. Una manera terapéutica de hacerlo es decir, no somos tontos, no pueden venir con estas cosas. El lío es el mismo, hoy nos recordaba Agustín Echalarra, para que vean cómo lo protegen dentro del gobierno. Es el mismo que dijo que los judíos no han aprendido del Holocausto. Ahí tenemos viceministros en Bolivia que hablan así. Bueno, seremos, no sé, anti-sionista tal vez, pero no podemos ser antisemitas. Una persona que dice esto está de viceministro. ¿En qué país se ha visto eso? Y después nos sorprendemos que pone los tweets que ha puesto y que la gente reaccione como reacciona. Yo creo que está bien. Es terapéutico esto. Hoy la madre de Raúl Peñaranda ponía en su Facebook, también citó ella, todo lo que se hizo desde el gobierno respecto a la nacionalidad de Raúl, como si fuera un estigma, chileno, pasaporte, etcétera. Y no creo que esa era guerra limpia, digamos, ¿no? Y ahí no habían trolls, eran autoridades o personas íntimamente vinculadas al oficialismo. Y no he visto mucha gente del oficialismo quejarse de cómo se lo trató a Raúl Peñaranda, independientemente de que sus posiciones los irriten. Pero entonces da la impresión que es una queja interesada. Y claro, si uno se queja interesadamente, por ejemplo, de la libertad de los medios, en gente como Álvaro García Linera, Hugo Montes, que han pasado por los medios y en esa época no se les conoció, digamos, objeción a las líneas editoriales de los medios en que trabajaban, por lo menos no pública, no deja de parecer una posición interesada porque hoy les afecta. A propósito de lo de lío, yo creo que los ciudadanos en algunas ocasiones
tenemos el único instrumento con el que podemos castigar, censurar a una persona. No, eso es lo que ha ocurrido con él en las redes sociales. Fíjate que él ha dicho lo que ha dicho y sigue siendo viceministro de gobierno y no ha pasado nada. Es decir, en este país no pasa nada y lo único que está pasando pasa por las redes sociales y por eso es que las quieren controlar. De hecho, el presidente ha dicho ya que el 2019 él no se va a ir al chapare, que va a insistir en la lucha, lo que significa que va a tratar de convocar seguramente a un nuevo referéndum, de validar una nueva postulación y ha dicho, para entonces ya sabemos cómo vamos a ganar la elección. Tenemos que controlar las redes sociales. Bien, gracias a las redes sociales también se ha conocido un abuso de un policía, ¿no? ¿Has visto? Sí, claro. Gracias a que alguien utilizó su teléfono y subió. Terrible lo que ha ocurrido. Los medios de comunicación ahora, los independientes, estamos un paso detrás de las redes, tratando de confirmar las cosas que salen en las redes. Sí, sería bueno que las confirmemos, pero y los demás sí, por lo general tratamos de hacer eso. Y los demás están 5 pasos, 10 pasos, muchos pasos atrás de las redes sociales. Directamente ni las toman en cuenta. Bien, quiero agradecer al Instituto Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, porque este programa va a subir a YouTube en cuestión de minutos nada más, nos van a poder ver en todo lado, y agradecer a Gonzalo, a Francesco, a Marcelo y a Mary, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.